de nuestra ciudad. Y bueno, pues este monumento, esta escultura, este conjunto escultórico que nos está dejando la doctora para la posteridad, el monumento a los fundadores que está en la avenida Hidalgo, se creó en el 71, cuando la colonia agrícola cumplió precisamente 100 años, ¿verdad? Cuando la fundación de la colonia agrícola, ¿verdad? Y por cierto, aquel monumento fue diseñado y ejecutado, construido por el abuelo de nuestro amigo Horacio, ¿verdad? El Chino Orozco, el presidente municipal, don Pablo Orozco, que en paz descanse, él mismo de pluma y lápiz hizo su diseño y la gente de la Junta de Obras Públicas lo ejecutó. Ahora en esta ocasión la doctora nos está legando este monumento. Algunas personas me decían, oiga, ¿por qué de los fundadores? Si es del centenario de la ciudad, sí, pero también, como acertadamente dijo la doctora, estamos celebrando 150 años de la fundación de la primera colonia agrícola, cuya fundación fue promovida precisamente por don Francisco Gámez, don Jesús María Gámez, que era tío, yo mucho tiempo pensé que eran hermanos, no eran tío y sobrino. Ellos fueron parte de los ejércitos juaristas que pelearon contra los conservadores y los franceses. Terminada la guerra de intervención, se vinieron a la hacienda de San Lorenzo, rentaron tierras, había muchos problemas por allá y ellos vieron la oportunidad de fundar una colonia agrícola, se vinieron a sembrar algodón. El algodón es lo que dio origen y motivo a nuestro cultivo. Por eso está esa paca de algodón ahí representada. ¿Por qué el algodón? Miren, la guerra civil norteamericana se terminó en 1865. Estados Unidos era el primer productor mundial de algodón. En ese tiempo no había fibras sintéticas, o todo era de lino, de lana o de algodón. Eran las fibras que se usaban en el mundo. Había una gran demanda. El sur de Estados Unidos quedó devastado. El mercado mundial demandaba algodón y obviamente el mercado nacional. Y estos patriotas mexicanos, el señor Acuña, Seferino Méndez, Epitacio Cifuentes, Jerónimo Berlanga, ellos tuvieron la visión de venir a sembrar algodón. Ya se había experimentado desde 1820 la siembra de algodón en terrenos de lo que hoy es el municipio de Viesca, y se llegó a la conclusión de que esta parte de la república era idónea para sembrar algodón. ¿Por qué? Porque el algodón es una planta que necesita mucha agua por abajo y mucho sol por arriba. Entre más sol le dé al capullo cuando ya reventó la fibra, mejor calidad va a tener. Y en San Pedro se llegó a producir uno de los mejores algodones del mundo. Tanto así que en Memphis, Tennessee, está la única escuela en el mundo de clasificadores de algodón. Y ahí, para las muestras, para las prácticas, los estudiantes tenían 3 muestras. Una del Valle de Memphis en Egipto, una de Memphis, Tennessee, y una de Memphis, la hacienda de los Madero, aquí en el municipio de San Pedro. Por eso está la paca de algodón. El algodón nos dio origen, fue por lo que vinieron a sembrar y a prosperar y a trabajar y a construir sus destinos. Mucha gente, fueron estos 6 fundadores y 40 familias que vinieron en carretas. Se vinieron desde la antigua hacienda de Patos, hoy municipio de General Cepeda. Por eso está la carreta. Por eso ahí está la carreta. San Pedro de las Colonias, hay que decirlo, fue fundado por un grupo de liberales mexicanos. Eran liberales, eran masones, era gente progresista, con pensamiento muy progresista para aquellos tiempos. Entonces ellos fueron convivían con toda la gente. Aquí en San Pedro nunca hemos vivido eso de las clases sociales. Aquí siempre hemos convivido todos con todos. Y más aquí en San Pedro, porque aquí vino gente de todo mundo. Chinos, españoles, rusos, árabes, de todo, zacatecanos, todos. Yo creo que todos tenemos algún pariente zacatecano en nuestros linajes. Entonces, esas primeras 40 familias se vinieron precisamente en carretas, trajeron a sus familias, se establecieron en la primer colonia que se fundó allá en el Ejido Carolina, por allá, por aquel rumbo. Esa colonia se va a inundar a finales de 1872, se van a tener que venir para acá. Y los promotores de la colonia dijeron, no, pues vamos a establecernos allá, pero vamos a hacer una colonia bien trazada.
y trajeron un topógrafo de Durango por iniciativa de los señores Gámez, y este topógrafo trazó las calles de nuestra ciudad. Por eso San Pedro es una ciudad bien trazada, con calles amplias. Una vez me decía una niña en una primaria, oiga, ¿y la plaza desde cuándo está? Desde que se hizo el trazo, dijeron aquí va a estar la plaza, aquí va a estar la iglesia. Empezaron a lotificar. Para esto primero les iban a donar los terrenos y luego los compraron. Todo esto lo compraron los fundadores, lo compraron, lotificaron y nació la primera colonia agrícola. Y cuando se establece la segunda colonia agrícola aquí, al pueblo le empiezan a decir San Pedro de las Colonias, porque somos las colonias agrícolas. La primera colonia agrícola la establecieron allá por San Lorenzo, luego ya el asentamiento acá como San Pedro, y la tercera colonia aquí, donde hoy está la ciudad de San Pedro. Por eso nos conocen como San Pedro de las Colonias, pero nuestro nombre oficial es San Pedro Coahuila. La doctora, apoyada por el Cabildo de San Pedro, es necesario que ustedes lo sepan, enviaron una solicitud al Congreso del Estado para que se le ponga su nombre histórico de manera oficial a San Pedro. Le hacemos un llamado al ciudadano gobernador, al señor Olmos Castro, al presidente del Congreso, para que atienda esta petición, que es de todos los sanpetrinos y que fue enarbolada por la doctora Patricia Prado. Le hacemos un respetuoso llamado al presidente del Congreso para que le ponga su nombre histórico a nuestro municipio. Y luego aquí pasaron muchas cosas. En 1893, antes de que cumpliera 20 años, llegó a vivir aquí a San Pedro, desde mi punto de vista, el mexicano más grande que ha nacido, Francisco y Madero González. Francisco Ignacio Madero González llegó a vivir aquí, y desde un principio él ya había estado en Europa y en Estados Unidos, y sus ideas liberales aquí prosperaron. Madero no solamente vino a sembrar algodón a San Pedro, vino a sembrar ideas, y empezó a convocar a los mexicanos para que recuperáramos nuestra dignidad, nuestra democracia, y convocó a los sanpetrinos primero en 1904 a participar en unas elecciones municipales, llevando como candidato a la presidencia a don Francisco Rivas. Obviamente don Porfirio y sus secuaces de por acá no los dejaron ganar. Madero emprende un movimiento nacional y en 1905 vuelve otra vez a participar, y con miras a las elecciones presidenciales de 1910 organiza en San Pedro, aquí en 1904, el primer club demócrata, de los cuales fueron simpatizantes y miembros los señores Gámez. Los Gámez siempre fueron simpatizantes de Madero, siempre fueron liberales. Este proceso continúa adelante. Madero se lanza a la presidencia municipal, a la presidencia de la República, en 1910. Y Madero, amigos, cuando se registra como candidato a la presidencia de la República en 1910, cuando le piden su nombre y su domicilio, como domicilio da la calle Iglesias, que es la hoy calle Madero, y la avenida Hidalgo número 1. Madero se registró las dos veces como candidato a la presidencia, como vecino de nosotros, como sanpetrino, y llegó a decir en un discurso muy importante aquí en 1911 que para él San Pedro es su pueblo adoptivo, y que antes de ir a servir a la nación como presidente de la República había querido venir a saludar a sus paisanos adoptivos, a nosotros. Aquel proceso democrático no prosperó. Porfirio Díaz lo metió a la cárcel junto con otras personas, y aquí en San Pedro fue uno de los primeros lugares en los cuales se levantó el pueblo en armas en 1910. Madero promulga su plan de San Luis allá en San Antonio, Texas. Pero la Revolución Mexicana, él mismo lo dice en varios discursos, nosotros no decimos cosas a la ligera, nosotros nos basamos siempre en documentos, hechos históricos. Madero pronuncia en 4 discursos que su lucha democrática, su movimiento político democratizador, empezó aquí en San Pedro. Por eso nosotros decimos que San Pedro es la cuna de la revolución, porque lo dijo Madero, no nomás porque eso no sea una ocurrencia. Y por eso está el rifle, está la carabina 30-30 que empuñaron los villistas, los sanpetrinos, y aquí en San Pedro el 22 de
noviembre de 1911, el 21 de noviembre, perdón, de 1911 se da el levantamiento maderista. Por eso está el río.